Hola, hoy aprenderás la verdadera historia de Zaqueo, el hombre más odiado de Jericó, una historia que te conmoverá profundamente y te enseñará sobre la transformación radical que puede experimentar el corazón humano cuando encuentra el perdón verdadero en medio del rechazo más cruel. Este relato bíblico te mostrará que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de la gracia de Dios, sin importar cuántos errores haya cometido o cuánto desprecio haya cosechado. Prepárate para descubrir cómo un encuentro de apenas minutos puede cambiar un destino completo. En las calles polvorientas de Jericó, la ciudad de las palmeras situada en el valle del Jordán, vivía un hombre cuyo nombre provocaba asco en cada hogar, en cada mercado, en cada sinagoga: Zaqueo. Su nombre significaba puro o inocente, pero la ironía era cruel y despiadada. No había en toda la ciudad alguien considerado más impuro, más corrupto, más traidor que él. Zaqueo era jefe de los publicanos, el recaudador principal de impuestos para el Imperio Romano. Esto significaba que no solo colaboraba con los opresores que habían conquistado Israel, sino que se había enriquecido a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Cada moneda que entraba a su casa llevaba consigo las lágrimas de una viuda que apenas podía comer, el sudor de un campesino que perdía su cosecha, la desesperación de un padre que no podía alimentar a sus hijos. El sistema era despiadado y Zaqueo lo conocía perfectamente. Roma establecía una cuota de impuestos que debía recaudar, pero todo lo que cobrara por encima de esa cantidad podía quedárselo. Y Zaqueo se había vuelto experto en exprimir hasta la última gota de sus compatriotas. Cobraba el doble, el triple, inventaba tasas inexistentes, amenazaba con el poder de Roma detrás de él. Su riqueza crecía mientras Jericó se empobrecía bajo su mano implacable. Pero había algo en Zaqueo que el dinero no podía comprar: la mirada de aprobación de un ser humano. Cuando caminaba por las calles, las conversaciones se detenían abruptamente. Las madres apartaban a sus hijos de su camino como si fuera un leproso. Los hombres escupían al suelo después de que pasaba. En la sinagoga, si se atrevía a entrar, nadie se sentaba cerca de él. Vivía en la casa más grande de Jericó, pero cenaba completamente solo cada noche. Su estatura física no ayudaba a mejorar su situación. Zaqueo era un hombre de baja estatura y en una cultura donde la presencia física se asociaba con autoridad y respeto, esto solo añadía más humillación a su existencia miserable. Los niños se burlaban de él en las calles, llamándolo el enano ladrón, el traidor pequeño. Incluso sus propios empleados, los publicanos que trabajaban bajo su mando, lo despreciaban aunque dependieran de él para sobrevivir. Noche tras noche, Zaqueo contaba sus monedas en medio del silencio sepulcral de su mansión vacía. Cada pieza de plata brillaba a la luz de las lámparas de aceite, pero ninguna iluminaba el vacío desgarrador que sentía en su pecho. Había elegido la riqueza sobre la comunidad, el poder sobre el amor, la seguridad material sobre la dignidad humana. Y ahora, rodeado de todas las comodidades que el dinero podía comprar, descubría la verdad más amarga. Era el hombre más rico de Jericó y también el más solo. Había momentos, en la quietud de la madrugada, cuando el peso de su soledad se volvía insoportable. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien pronunció su nombre sin odio? ¿Cuándo fue la última vez que una mirada humana se cruzó con la suya sin desprecio? ¿Existía algún camino de regreso, alguna forma de revertir las decisiones que lo habían convertido en este monstruo a los ojos de todos? Pero cada mañana, Zaqueo salía nuevamente a las calles a hacer lo único que sabía hacer: cobrar, registrar, amenazar, acumular.
El sistema lo había tragado completo, y ya no sabía si seguía siendo un hombre tomando decisiones o simplemente una pieza más en la maquinaria despiadada del imperio. Lo que Zaqueo no sabía es que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una mañana, un rumor comenzó a extenderse por Jericó como fuego en paja seca. Jesús de Nazaret venía hacia la ciudad. El profeta Galileo, del que todos hablaban, el maestro que hacía milagros imposibles, el rabino que comía con pecadores y tocaba a los intocables, estaba de camino a Jericó. Las calles se llenaron de una emoción febril. Comerciantes cerraban sus puestos para poder verlo pasar. Madres preparaban a sus hijos enfermos con la esperanza de que el maestro los sanara. Ancianos que no salían de sus casas en años pedían ayuda para llegar al camino principal. Toda la ciudad se movilizaba para presenciar el paso de este hombre extraordinario que desafiaba a los fariseos, que hablaba con autoridad divina, que ofrecía esperanza a los desesperados. Zaqueo escuchó el rumor en su oficina de recaudación. Sus empleados hablaban en voz baja, emocionados, haciendo planes para ver a Jesús. Cuando notaron que Zaqueo los escuchaba, se callaron inmediatamente, como siempre hacían en su presencia. Pero la semilla ya había sido plantada en el corazón del publicano. Jesús de Nazaret. Zaqueo había oído las historias. Un hombre que sanaba a leprosos, que perdonaba a prostitutas, que comía con publicanos y pecadores sin importarle el juicio de los religiosos. ¿Sería posible? ¿Existía realmente alguien en este mundo que pudiera mirar a un hombre como Zaqueo sin asco, sin desprecio, sin odio? Una desesperación incontrolable comenzó a crecer en su pecho. Tenía que ver a este Jesús. Tenía que saber si las historias eran ciertas. Tenía que descubrir si quedaba aunque sea una gota de esperanza para un alma tan manchada como la suya. Por primera vez en años, algo que no era dinero despertaba un deseo ardiente en su corazón. Pero Zaqueo conocía la realidad cruel de su situación. La multitud lo odiaba. Si intentaba acercarse al camino donde pasaría Jesús, lo empujarían, lo apartarían violentamente. Harían todo lo posible para que el traidor no pudiera siquiera ver al maestro. Y su baja estatura hacía imposible ver por encima de las cabezas de la gente. Estaba atrapado entre su desesperación por ver a Jesús y la certeza de que la multitud que lo despreciaba jamás le daría paso. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder, una decisión que lo expondría a la humillación más grande de su vida, pero que también abriría la puerta a lo imposible. El día llegó. Las calles de Jericó estaban abarrotadas como nunca antes. Miles de personas se agolpaban en el camino principal por donde pasaría Jesús. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos empujándose para conseguir el mejor lugar, todos ansiosos por ver aunque fuera un destello del maestro Galileo. Zaqueo salió de su casa con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Cada paso hacia la multitud era un acto de valentía desesperada. Sabía exactamente lo que le esperaba: rechazo, empujones, palabras crueles. Pero la necesidad de ver a Jesús era más fuerte que su miedo a la humillación. Algo en su interior, algo que había permanecido dormido bajo capas de codicia y endurecimiento, había despertado con una fuerza incontrolable. Cuando llegó al camino principal, la realidad fue peor de lo que había imaginado. Intentó abrirse paso entre la multitud, pero los codos lo golpeaban deliberadamente. «Fuera de aquí, traidor», escuchó. «No tienes derecho a ver al maestro», gritó otro. Las manos lo empujaban hacia atrás, con fuerza. Una mujer le escupió directamente al rostro. Zaqueo se limpió la saliva con la manga de su túnica costosa, sintiendo cómo la vergüenza ardía en sus mejillas. Su baja estatura lo condenaba a la invisibilidad total.
Por más que se estiraba, por más que intentaba encontrar un hueco entre los cuerpos apretujados, solo veía espaldas, solo veía cabezas que lo superaban en altura. La desesperación comenzaba a transformarse en agonía. Había llegado tan lejos, había soportado tanta humillación, y todo para nada. Se quedaría sin poder ver al único hombre que tal vez, solo tal vez, podría ofrecerle algo diferente a la mirada de odio a la que estaba acostumbrado. Entonces vio el árbol. Un sicómoro gigantesco se alzaba a pocos metros del camino, con ramas gruesas y bajas que se extendían sobre la multitud como brazos acogedores. Era la solución perfecta. Desde allí arriba podría ver a Jesús sin que nadie lo bloqueara. Pero había un problema devastador. Zaqueo era el jefe de los publicanos, el hombre más rico de Jericó. Los hombres de su posición no trepaban árboles como niños. Hacerlo sería exponerse al ridículo más absoluto, convertirse en el hazmerreír de toda la ciudad, perder el último vestigio de dignidad que le quedaba. Miró el árbol, miró la multitud impenetrable, miró hacia el camino por donde vendría Jesús, y en ese instante tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Zaqueo corrió hacia el sicómoro con una urgencia que no sentía desde su infancia. Sus manos, acostumbradas a contar monedas, ahora se aferraban a la corteza áspera del árbol. Sus pies, que normalmente pisaban alfombras persas, buscaban apoyo en las ramas nudosas. Se encaramó con torpeza, rasgando su túnica cara, ensuciando sus manos con resina y tierra, jadeando por el esfuerzo. Desde abajo, las burlas comenzaron de inmediato. «¡Miren al traidor subido al árbol como un mono!», gritó alguien. Las carcajadas explotaron por toda la calle. «El publicano tan pequeño que tiene que trepar para ver», aulló otro. Los niños señalaban y reían sin control. Hasta sus propios empleados, mezclados en la multitud, se unieron a las burlas para no ser asociados con él. Zaqueo se aferró a una rama gruesa, sintiendo cómo las lágrimas de humillación luchaban por salir de sus ojos. Pero se las tragó. No importaba. Nada importaba excepto ver a Jesús, que se rieran, que lo despreciaran aún más, si era posible. Por primera vez en su vida, Zaqueo había elegido algo más importante que su orgullo, algo más valioso que su imagen, algo que su dinero no podía comprar. Desde su posición elevada, ahora podía ver el camino completo. Su corazón latía con una mezcla de vergüenza y anticipación que nunca antes había experimentado. Las burlas continuaban, pero él mantuvo la mirada fija en el horizonte, esperando. A lo lejos, un murmullo comenzó a crecer como una ola. «¡Ya viene! ¡Es él!», gritaron las voces desde el extremo del camino. La multitud estalló en celebración. La emoción era palpable, eléctrica. Miles de gargantas clamaban el nombre de Jesús. Niños enfermos eran levantados en brazos. Ancianos lloraban de emoción. La ciudad entera parecía vibrar con una esperanza desesperada. Zaqueo vio la figura acercándose, rodeada de discípulos y de una multitud que crecía a cada paso. Jesús caminaba con una calma que contrastaba con el frenesí a su alrededor. Había algo en su porte, en su manera de moverse, que comunicaba autoridad y compasión al mismo tiempo. Incluso desde la distancia, Zaqueo podía percibir que este hombre era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Su corazón se aceleró aún más. Pronto pasaría justo debajo del árbol. Zaqueo podría verlo de cerca, podría escuchar su voz, podría al menos llevarse ese recuerdo para las noches solitarias en su mansión vacía. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Jesús se acercaba. 30 metros, 20 metros, 10 metros. La multitud a su alrededor gritaba bendiciones, extendía mantos en el camino, alzaba ramas de palma. Algunos caían de rodillas,
Otros lloraban abiertamente. La presencia de este hombre generaba algo que Zaqueo no podía comprender del todo, pero que sentía profundamente. Una mezcla de santidad y accesibilidad, de poder y ternura. Y entonces sucedió lo imposible. Jesús llegó exactamente debajo del sicómoro y se detuvo completamente. La multitud se silenció confundida. ¿Por qué el maestro se detenía ahí? Entonces Jesús levantó la mirada. Sus ojos buscaron entre las ramas del árbol y encontraron los ojos aterrorizados de Zaqueo. El tiempo pareció congelarse. Todo el ruido, todo el movimiento, todo desapareció en ese instante. Solo existían esos dos pares de ojos mirándose, los ojos del Salvador del mundo y los ojos del pecador más despreciado de Jericó. Zaqueo no podía respirar. Jesús lo miraba, pero no con el desprecio al que estaba acostumbrado, no con asco, no con burla. Lo miraba con algo que Zaqueo no había visto en años, quizás nunca, aceptación completa, amor puro, como si viera a través de todas las capas de codicia, traición y pecado, directo hasta el corazón roto que latía debajo. Y entonces Jesús habló. Y dijo algo que quebró todos los muros que Zaqueo había construido alrededor de su corazón. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Lo llamó por nombre. Jesús lo llamó por nombre. No publicano, no traidor, no pecador. Zaqueo, su nombre pronunciado sin veneno por primera vez en años. Su nombre dicho con una autoridad y una ternura que penetraron hasta lo más profundo de su ser destrozado. Jesús no solo lo había visto, no solo lo había reconocido, lo conocía, sabía quién era, y a pesar de todo lo que sabía, quería entrar a su casa. Las lágrimas que Zaqueo había contenido durante la humillación de trepar al árbol ahora brotaron incontenibles. Comenzó a descender con una prisa torpe, casi cayéndose, sin importarle ya nada excepto llegar hasta Jesús. Sus manos temblaban, su rostro estaba bañado en lágrimas, su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Cuando sus pies tocaron el suelo, corrió hacia Jesús. La multitud lo miraba atónita, escandalizada. ¿El maestro iba a entrar a la casa de este traidor? ¿De este ladrón? ¿De este colaborador de Roma que había arruinado a tantas familias? Los murmullos comenzaron inmediatamente. Ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador, decían con indignación apenas contenida. ¿Cómo puede el maestro mancharse entrando ahí?, protestaban otros. Los fariseos presentes sacudían la cabeza con disgusto. Algunos de los que habían venido a ver a Jesús con admiración ahora lo miraban con decepción, pero Jesús no se inmutó. Miró a Zaqueo con una sonrisa que comunicaba aceptación total y comenzó a caminar hacia su casa. Zaqueo, llorando abiertamente y sin ninguna vergüenza por sus lágrimas, lo guiaba a través de las calles que lo habían visto caminar solo durante tantos años. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora continuemos con lo que sucedió después en esa casa. Las puertas de la mansión de Zaqueo se abrieron de par en par. La multitud se quedó afuera, murmurando, juzgando, escandalizándose. Pero adentro, en esa casa que había sido testigo de tanta soledad y tanta codicia, estaba a punto de manifestarse la gracia más extraordinaria. Zaqueo llevó a Jesús a su hogar con una mezcla de júbilo y terror. Júbilo porque lo imposible estaba sucediendo. Alguien había entrado voluntariamente a su casa, lo había honrado públicamente, lo había llamado por nombre con dignidad. Terror, porque ahora, en la presencia de este hombre santo, toda la suciedad de su vida parecía aún más evidente.
Mientras preparaba un lugar para que Jesús se sentara, mientras ordenaba que trajeran agua para lavar sus pies, mientras sus sirvientes corrían asombrados ante esta visita imposible, Zaqueo sentía cómo algo se rompía dentro de él. Cada mueble lujoso comprado con dinero robado lo acusaba. Cada tapiz costoso le recordaba las viudas que había empobrecido. Cada moneda en sus arcas llevaba el peso de lágrimas ajenas. Jesús lo miraba con esos ojos que veían todo pero no condenaban. Y en esa mirada, Zaqueo encontró algo que ninguna cantidad de riqueza le había dado jamás: permiso para ser humano de nuevo, permiso para arrepentirse, permiso para cambiar. Lo que estaba a punto de suceder en esa casa transformaría no solo la vida de Zaqueo, sino la comprensión completa de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Dentro de aquella casa, lejos del escándalo de la multitud, Zaqueo no podía apartar los ojos de Jesús. Cada segundo en su presencia era como un martillo golpeando las defensas que había construido durante años. No eran las palabras de Jesús lo que lo quebraba, porque el Maestro aún no había pronunciado ningún sermón, ninguna condena, ninguna exigencia. Era simplemente su presencia, su aceptación, su mirada que decía: te veo completo, conozco todo lo que has hecho, y aún así estoy aquí sentado en tu casa. Los sirvientes trajeron alimentos, los mejores que podían ofrecer. Zaqueo había usado su riqueza robada para vivir rodeado de lujos, pero ahora cada bocado de pan fino le sabía a ceniza en la boca. ¿Cómo podía ofrecer algo a este hombre santo cuando todo lo que poseía había sido arrancado de las manos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos? Jesús comía con tranquilidad, conversaba con naturalidad, como si estar en la casa del publicano más odiado de Jericó fuera lo más normal del mundo. Algunos de sus discípulos estaban claramente incómodos, lanzando miradas nerviosas a su alrededor, conscientes del escándalo que esto causaría. Pero Jesús permanecía sereno, enfocado completamente en Zaqueo, con una atención que el publicano nunca había experimentado. Y entonces, en medio de ese momento cargado de gracia, algo estalló dentro del corazón de Zaqueo. No podía más. No podía permanecer sentado en silencio mientras el peso de sus crímenes lo aplastaba. No podía aceptar esta misericordia sin responder, sin cambiar, sin hacer algo drástico que demostrara que este encuentro no era solo una emoción pasajera, sino una transformación profunda. Zaqueo se puso de pie abruptamente. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Y con una voz quebrada por la emoción, pero firme en su decisión, declaró palabras que cambiarían su vida para siempre. «Señor», dijo Zaqueo mirando directamente a Jesús, con una determinación ardiente en sus ojos húmedos, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». El silencio que siguió fue absoluto. Los discípulos se quedaron boquiabiertos. Los sirvientes dejaron de moverse. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. La mitad de todo lo que poseía. Zaqueo estaba prometiendo dar la mitad de su inmensa fortuna a los pobres, a esas mismas personas que había explotado durante años. Pero eso no era todo. Para aquellos a quienes había defraudado específicamente, para aquellos de quienes había robado cobrándoles más de lo justo, prometía devolver 4 veces lo que había tomado. Era una promesa financieramente devastadora. Zaqueo era rico, sí, pero si cumplía lo que acababa de declarar, quedaría prácticamente en la pobreza. Las matemáticas eran implacables. El 50% a los pobres inmediatamente, y del 50% restante tendría que sacar 4 veces cada moneda que había robado injustamente. Considerando que toda su fortuna se había construido sobre fraudes sistemáticos durante años,
La restitución cuadruplicada consumiría todo, absolutamente todo. Zaqueo lo sabía, y no le importaba, porque en ese momento había descubierto algo infinitamente más valioso que todo el oro acumulado en sus arcas. Había descubierto que era posible ser visto con dignidad, que era posible ser amado a pesar del pecado, que existía un camino de regreso desde el abismo de la traición y la codicia. Y ese camino no era de palabras vacías ni de arrepentimientos superficiales. Era un camino de acciones radicales, de restitución costosa, de generosidad extravagante. El verdadero arrepentimiento no susurraba disculpas cómodas. El verdadero arrepentimiento gritaba con sacrificio doloroso y transformación visible. Los discípulos miraban a Zaqueo con una mezcla de asombro y respeto que jamás habían mostrado hacia un publicano. Este hombre, este traidor despreciado, estaba demostrando una fe más radical que muchos de los religiosos que alardeaban de su piedad. No estaba pidiendo perdón con lágrimas vacías. Estaba pagando el precio completo de su reconciliación, estaba deshaciendo cada injusticia que estuviera en su poder deshacer. Jesús lo miraba con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Esa sonrisa que decía, esto es exactamente lo que esperaba. Esto es lo que el reino de Dios produce en un corazón verdaderamente tocado por la gracia. Afuera, la multitud seguía murmurando. Las críticas continuaban. El maestro se ha contaminado entrando a casa de ese pecador, repetían los fariseos con indignación santurrona. Ha perdido credibilidad comiendo con traidores, susurraban otros. No tenían idea de la revolución que estaba ocurriendo dentro de esas paredes, pero lo que nadie comprendía, lo que escandalizaba a los religiosos y confundía a las multitudes, era precisamente el corazón del ministerio de Jesús. Él no venía a llamar a los justos, sino a los pecadores. No venía a los que se creían dignos, sino a los que sabían que estaban perdidos. No venía a los que ocultaban sus crímenes bajo capas de respetabilidad religiosa, sino a los que estaban tan desesperados que trepaban árboles arriesgando la humillación total solo por verlo. Zaqueo había sido ese hombre, el más pequeño en estatura, el más despreciado en reputación, el más solo en su mansión llena de riquezas vacías. Pero también había sido el más desesperado, el más dispuesto a humillarse, el más abierto a una transformación radical. Y ahora, de pie frente a Jesús, con su promesa de restitución aún resonando en el aire, Zaqueo experimentaba algo que ninguna cantidad de dinero le había dado: libertad verdadera. Las cadenas invisibles que lo habían atado a su codicia, a su necesidad de acumular, a su identidad como explotador, se rompían una por una. Ya no era esclavo de su riqueza. Ya no estaba definido por su pecado. Ya no era simplemente el publicano traidor. Jesús se puso de pie. Sus ojos brillaban con una alegría profunda. Y entonces pronunció las palabras que sellarían para siempre el destino transformado de Zaqueo, palabras que atravesarían los siglos como declaración eternal de la misericordia divina. Hoy ha venido la salvación a esta casa, declaró Jesús con autoridad absoluta. Su voz llenaba la habitación con un poder que iba más allá de lo físico. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo de Abraham. Jesús acababa de restaurar la identidad de Zaqueo. Ya no era solo el traidor, el publicano despreciado. Era hijo de Abraham, parte del pueblo de Dios, incluido en el pacto, restaurado a la comunidad de fe de la cual había sido excluido por sus propias acciones. La salvación había llegado.
no como un concepto abstracto o una promesa futura, sino como una realidad presente, tangible, transformadora. Hoy, en este momento, en esta casa que había conocido solo soledad y codicia, ahora resonaba con redención y esperanza. Zaqueo cayó de rodillas, sollozando sin control. Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las que había derramado en sus noches solitarias. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. No eran lágrimas de vergüenza, sino de gratitud abrumadora. No eran lágrimas de un hombre atrapado en su pecado, sino de un hombre liberado por la gracia. Los sirvientes presentes también lloraban, testigos de lo imposible. Algunos de ellos habían trabajado para Zaqueo durante años, soportando su crueldad, viendo su avaricia, odiándolo en silencio. Ahora veían a su amo transformado, quebrado por la misericordia, comprometido con la restitución. Era un milagro tan grande como cualquier sanidad física que Jesús hubiera realizado. Las noticias de lo que había sucedido en la casa de Zaqueo comenzaron a filtrarse hacia afuera. Primero con incredulidad, luego con asombro creciente. Los sirvientes no podían guardar silencio. «Ha prometido devolver 4 veces lo que robó», susurraban. «Va a dar la mitad de todo a los pobres», repetían otros con los ojos muy abiertos. La multitud que había estado murmurando críticas ahora guardaba un silencio atónito. Aquellos que habían sido víctimas de la codicia de Zaqueo comenzaban a hacer cálculos mentales. Si era cierto lo que decían, si el publicano realmente cumplía su promesa, familias enteras serían restauradas. Deudas que habían destruido vidas serían pagadas 4 veces. Viudas que habían perdido todo recibirían compensación abundante. No era solo perdón barato. No era solo «lo siento». Era justicia restaurativa en su forma más radical. Era un arrepentimiento que costaba todo, pero devolvía la dignidad a quienes habían sido robados. Pero lo que nadie sabía aún era que la transformación de Zaqueo apenas comenzaba a desplegar sus efectos más profundos en toda Jericó. Los días siguientes a aquel encuentro transformador fueron testigos de algo que Jericó nunca había visto. Zaqueo no esperó, no postergó su promesa, no buscó excusas ni maneras de suavizar el golpe financiero que había prometido. Con una determinación que asombraba a todos, comenzó inmediatamente el proceso de restitución más radical que la ciudad hubiera presenciado jamás. Su casa se convirtió en un centro de actividad constante. Desde el amanecer hasta el anochecer, personas llegaban, algunas con incredulidad, otras con lágrimas de esperanza. Zaqueo había mandado llamar a sus escribas y contadores, y con ellos revisaba cada transacción fraudulenta de los últimos años. Cada nombre, cada deuda injusta, cada cobro excesivo quedaba registrado con exactitud despiadada. Y entonces comenzaba la restitución, 4 veces, exactamente como había prometido. Una viuda llegó temblando, sosteniendo un recibo viejo y manchado. Años atrás, Zaqueo le había cobrado impuestos sobre una cosecha que nunca tuvo, llevándose las últimas monedas que le quedaban después de la muerte de su esposo. Ella había perdido su pequeña parcela de tierra, forzada a trabajar como sirvienta para sobrevivir. Ahora, Zaqueo ponía en sus manos arrugadas una bolsa pesada llena de monedas de plata. 4 veces lo que le había robado. La mujer cayó de rodillas, sollozando, repitiendo «gracias» una y otra vez, incapaz de comprender que el monstruo que había destruido su vida ahora le devolvía no solo lo robado, sino abundancia que nunca había conocido. Un campesino anciano entró cojeando, apoyándose en un bastón. Zaqueo recordaba el caso perfectamente. Le había confiscado su burro por impuestos inventados, dejándolo sin forma de trabajar sus campos. El hombre había envejecido prematuramente bajo el peso de la pobreza.
Zaqueo no solo le devolvió el valor del burro multiplicado por 4, sino que le compró 2 burros nuevos y fuertes, diciéndole con voz quebrada: «No puedo devolver los años que te robé, pero puedo darte medios para vivir con dignidad el tiempo que te queda». Historia tras historia, familia tras familia. Cada restitución era un clavo arrancado del corazón endurecido de Jericó. Cada bolsa de monedas entregada era un testimonio vivo de que la transformación genuina no hablaba solo con palabras, sino que caminaba con pies de sacrificio doloroso y costoso. Los que habían criticado a Jesús por entrar a casa de un pecador, ahora guardaban silencio avergonzados. Los fariseos, que habían murmurado escandalizados, no tenían respuesta ante esta demostración radical de arrepentimiento verdadero. Muchos de ellos alardeaban de su piedad, de sus ayunos, de sus oraciones públicas, pero ninguno había hecho jamás algo que remotamente se acercara al sacrificio que Zaqueo estaba realizando. Semanas después del encuentro inicial, las calles de Jericó eran escenario de algo imposible. Zaqueo caminaba hacia el mercado para continuar su proceso de restitución, pero esta vez algo era radicalmente diferente. Las personas no escupían a su paso. Las madres no apartaban a sus hijos. Los hombres no lo empujaban deliberadamente. Una mujer se acercó tímidamente y le tocó el brazo. «Gracias», susurró con lágrimas en los ojos. «Con lo que me devolviste pude recuperar la casa de mi familia». Un hombre mayor se inclinó ante él con respeto genuino. «Que Dios te bendiga, Zaqueo. Has restaurado más que mi hacienda. Has restaurado mi fe en que la gente puede cambiar». Zaqueo lloraba mientras caminaba, abrumado por lo que estaba experimentando. Por primera vez en años, su nombre era pronunciado sin veneno. Por primera vez, las miradas que recibía contenían algo que nunca había conocido: respeto mezclado con asombro, gratitud mezclada con perdón. Pero el momento más desgarrador aún estaba por llegar. En el centro del mercado, Zaqueo se encontró cara a cara con un grupo de publicanos que todavía trabajaban para Roma, hombres que habían sido sus subordinados, que seguían su mismo camino de explotación y codicia. Lo miraban con una mezcla de burla y confusión. Uno de ellos, el más cínico, habló en voz alta para que todos escucharan. «Miren al gran Zaqueo, ahora pobre como un mendigo. ¿De qué te sirvió toda tu piedad? Nosotros seguimos ricos, mientras tú regalas tu fortuna como un tonto». El silencio cayó sobre el mercado. Todos esperaban la respuesta de Zaqueo. El antiguo Zaqueo habría respondido con amenazas, con violencia, con el poder de Roma detrás de él. Pero este era un hombre nuevo, transformado por un encuentro que había partido su vida en dos, antes de Jesús y después de Jesús. Zaqueo se acercó al publicano cínico y con una serenidad que solo podía venir de alguien genuinamente liberado, respondió: «Tienes razón. Soy mucho más pobre en monedas de lo que era. Pero hermano», y esta palabra «hermano», dirigida a otro publicano, hizo que muchos contuvieran el aliento. «Yo dormía en sábanas de seda, pero mis sueños eran pesadillas de soledad. Comía en platos de plata, pero cada bocado sabía a ceniza. Contaba oro cada noche, pero me despertaba más vacío cada mañana. Hoy tengo menos de todo eso. Pero por primera vez en años puedo mirarme en el espejo sin odiarme. Puedo caminar por estas calles sin cargar el peso de 1000 miradas de desprecio. Puedo dormir en paz porque sé que he comenzado a reparar el daño que causé». Lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. «Conocí a un hombre que me vio en lo peor de mi traición y no me condenó. Me llamó por mi nombre cuando todos me llamaban monstruo. Entró a mi casa cuando nadie más lo haría. Y ese encuentro, ese único encuentro, valió más que todo el oro que acumulé en años de robar a mi pueblo. Así que sí, soy más pobre en riquezas, pero soy infinitamente más rico en paz, en dignidad, en esperanza».
El publicano cínico no pudo sostener la mirada. Algo en las palabras de Zaqueo había tocado una herida profunda que él también llevaba, pero se negaba a reconocer. Algunos de los otros publicanos bajaron la cabeza, confrontados por un espejo que reflejaba sus propias vidas vacías. Pero lo más extraordinario fue lo que sucedió después. Una anciana que había recibido restitución días atrás se adelantó y puso su mano temblorosa sobre el hombro de Zaqueo. «Este hombre», dijo con voz fuerte que todos pudieron escuchar, «me robó todo lo que tenía. Pero este mismo hombre me lo devolvió multiplicado. Me odié a mí misma durante años por no poder perdonarlo. Pero cuando vi su arrepentimiento genuino, cuando recibí no solo devolución sino abundancia, aprendí lo que significa la gracia verdadera. Si Dios puede transformar a Zaqueo, puede transformar a cualquiera. Y si yo puedo perdonar a quien me destruyó, puedo perdonar cualquier cosa». Otras voces se unieron. «Yo también recibí restitución. Él restauró mi familia. Pagó 4 veces lo que me debía». Un coro de testimonios comenzó a elevarse, cada voz añadiendo su historia de restauración. El mercado se había convertido en un tribunal espontáneo, pero en lugar de condena, resonaba con evidencia viviente de transformación radical. Zaqueo colapsó de rodillas en medio del mercado, sollozando incontrolablemente, no de vergüenza, sino de una gratitud tan profunda que no cabía en su pecho. Las personas se acercaron y pusieron sus manos sobre él, algunos llorando con él, otros orando, todos participando de un momento sagrado donde el cielo había tocado la tierra en el corazón de un hombre que todos habían dado por perdido. Los meses siguientes confirmaron lo que aquel día había comenzado. Zaqueo no volvió a su antiguo oficio. No podía. El hombre que había sido ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo, alguien cuya vida entera estaba dedicada a servir a quienes antes había explotado. Con lo que le quedó después de la restitución masiva, Zaqueo estableció un fondo para viudas y huérfanos. Se convirtió en defensor de los oprimidos ante las autoridades romanas. Usó su conocimiento del sistema de impuestos no para robar, sino para ayudar a los pobres a navegar sus complejidades. La mansión que antes había sido símbolo de codicia, ahora tenía las puertas abiertas para cualquiera que necesitara refugio. Pero más que sus acciones, era su historia la que transformaba corazones. Cuando alguien se sentía demasiado perdido para ser salvado, demasiado manchado para ser perdonado, demasiado roto para ser restaurado, le contaban sobre Zaqueo, el hombre que había sido tan pequeño en estatura que tuvo que trepar un árbol, tan despreciado que toda una ciudad lo odiaba, tan codicioso que había construido una fortuna sobre las lágrimas de su pueblo. Pero también el hombre que había sido llamado por nombre por Jesús, el hombre en cuya casa había entrado la salvación, el hombre que había demostrado que el arrepentimiento verdadero no susurra disculpas, sino que grita con acciones radicales de restitución. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de la gracia transformadora de Dios. Que el verdadero arrepentimiento no se mide por la intensidad de nuestras lágrimas, sino por la radicalidad de nuestras acciones, que un solo encuentro genuino con Jesús tiene más poder para cambiar una vida que años de religiosidad vacía. Zaqueo mantuvo una fe valiente en medio del desprecio total, una humildad dispuesta a la humillación pública por ver a Jesús, y un compromiso inquebrantable con la restitución costosa. Su ejemplo nos recuerda que cuando la gracia de Dios toca un corazón verdaderamente arrepentido,
La transformación es tan completa, tan radical, tan visible, que hasta los enemigos más amargos no pueden negar el milagro. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de Zaqueo, el hombre pequeño que recibió la salvación más grande. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato, que nos revela que la misericordia de Dios alcanza incluso a los que el mundo considera irredimibles. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe en medio de las pruebas. Comparte este video con alguien que necesite saber que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios, que ninguna persona está demasiado perdida para ser encontrada, que siempre hay esperanza de transformación genuina. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que edifica tu vida espiritual. Déjame en los comentarios qué aspecto de la historia de Zaqueo te impactó más profundamente. ¿Fue su valentía de humillarse trepando el árbol, el momento cuando Jesús lo llamó por nombre, o su compromiso radical de restitución que le costó todo? Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escuchar que la transformación verdadera siempre es posible. Hasta pronto y que Dios te bendiga grandemente.